pasan 26 minutos de las 12 de la mañana y bueno, ya sabéis que todos los miércoles en este programa tenemos una cita con esos asuntos que forman parte de nuestras complicaciones diarias habituales y que no siempre sabemos cómo resolver. Hablamos del mundo de las emociones, del mundo de la psicología, y para eso contamos siempre con una persona, una especialista que es experta en todo esto y que nos asesora y por lo menos nos hace más fácil encontrar un camino para orientar la manera que tenemos que gestionar determinado tipo de emociones. Se trata de María Jesús Salavarreyes, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? Bueno, hoy planteamos una cosa que es que parece muy fácil, pero que es muy difícil, que es eso, cómo somos capaces de creer en nosotros mismos. Que dice, hombre, pues eso seguramente cualquiera dice, oye, pues ¿cómo no vas a creer en ti mismo? Pero nos llevaríamos una sorpresa, ¿verdad? Nos llevaríamos una sorpresa porque es una de las cosas más difíciles de conseguir. Fíjate que creer en nosotros mismos es fundamental para nuestra felicidad, nuestro equilibrio emocional, nuestra autoestima, para nuestro día a día. Pero la mayoría de las personas a veces se pasan toda una vida y no lo han conseguido. De hecho, la gente que viene, por ejemplo, a consulta y nos dicen, oye, quiero mejorar, quiero desarrollar ese tipo de habilidades que aún no tengo y tal. Y cuando empezamos y listamos un poquito los objetivos, una de las primeras es quiero creer en mí. Y quiero creer en mí porque es algo que si no es imposible que te encuentres bien y porque además los demás lo notan mucho. Cuando una persona no cree en ella, cuando es una persona insegura, es tan fácil que los demás abusen que esto es un auténtico drama. De todas maneras, es algo, como acabas de decir, María Jesús, que se aprende. Un niño no nace creyendo en sí mismo. No nace creyendo en sí mismo. Es decir, los niños lo que hacen es intentan coger esa seguridad viendo a los demás, viendo a los adultos. El niño es una especie de ensayo y error, ¿no? Intento esto, ¿cómo sale? ¿No? ¿Cuál es el problema? Cuando tienes un adulto, cuando sus padres o sus profesores, los principales adultos de referencia no son personas seguros, ellos lo captan inmediatamente y es cuando se ponen totalmente irritables. Es decir, lo manifiestan un poco de una manera a veces muy salvaje, como diciendo, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Enséñamelo de otra manera. Pero efectivamente, el niño está constantemente evaluando, mirando, intentándolo, trabajando un poquito esas posibilidades de ir creyendo en sí mismos. Y ver hasta dónde le dejan también un poco, y ver hasta ¿no? dónde le dejan, dónde están esos límites, ¿no? Pero claro, es una situación muy diferente, por ejemplo, que cuando llega el adolescente. Es decir, el niño se fija en los adultos, el adolescente no quiere saber nada de los adultos. Es decir, lo que hace es intenta creer en él enfrentándose un poco al resto, ¿no? Y sin darse cuenta se vuelve un poco como, ¿cómo os diría yo? Es como esclavo de los que tiene alrededor, ¿no? Y por eso es capaz de hacer lo que le digan, las mayores barbaridades, contar de probarse, que creer en él es que los otros crean en él. Esto es una de las grandes debilidades que tienen. Y además piensa que, oye, yo soy yo en la medida en que me enfrento a mis padres. Por eso son situaciones a veces complicadas. Y eso que dices, de todas maneras, le sigue pasando a muchos adultos. Le sigue pasando a muchísimos adultos, es decir, adultos que piensan que creen nosotros es tener éxito en la vida, tener todo con mucha seguridad, no fallar, no tener ningún tipo de fracaso, y se pasan gran parte de su vida enfrentándose, buscando culpables. Es decir, si yo no creo en mí y algo he hecho mal es porque tiene que haber un culpable, que no tengo que ser yo, claro, y buscando siempre un poco, bueno, cómo conseguir ese equilibrio que realmente no tiene, y cuando lo busca afuera va a seguir sin tenerlo. El equilibrio es interno. Oye, y eso, vale, uno tiene que creer en sí mismo, pero igual uno cree demasiado y eso también es un problema. Claro, eso ya nos iríamos fácilmente a las personas muy narcisistas y muy prepotentes de alguna forma. Esto es algo que provoca mucho rechazo. Es decir, esas personas que piensan que están en posesión de la verdad, ¿no? Aparte que es no sé, es absurdo, ¿no? Demuestran una ignorancia impresionante. Aquellos que creen que yo creo en mí, yo lo sé todo, los demás no saben absolutamente nada. Hay muchas personas, sin llegar a la patología, hay algunos que se lo creen hasta el punto de pensar que son Dios o no sé qué y tal. No nos vayamos por ahí. Pero es verdad que hay personas que resultan muy difíciles la convivencia con ellos. Esas personas que creen que lo que yo digo es lo que está bien siempre, de verdad que son muy malos compañeros. En el trabajo son complicados, porque van de listillos por la vida, pero imaginaros en la convivencia. En la convivencia es insoportable. Es decir, ese tipo de personas, cuando tienes un compañero así que dices, caray, dices, bueno, menos mal que no vivo con él. Pues de verdad, ¿no? Son personas que en ese sentido dejan mucho que desear, y hay algo que no tienen esas personas que creen tanto, que se pasan, no son personas generosas.
y no son personas flexibles, nunca lo son con los demás. Bueno, vamos a ver quien esté en esa situación y piensa que tiene poca confianza en sí mismo, que no cree en sí mismo, sí. ¿Habrá algo que pueda hacer para evitarlo y a lo mejor también algo que no hacer? Efectivamente, es decir, hay una serie de hábitos que tenemos que ir quitando para conseguirlo y quitarnos como esa especie de lastre, ¿no? Uno de ellos sería machacarnos sin piedad, machacarnos sobre todo cuando acaba de ocurrir algo que no nos ha gustado, que ha sido poco satisfactorio para nosotros, en lugar de decir, bueno, voy a ver qué es lo que aprendo, lo que haces es que te das caña y te vas debilitando. Otro es recriminarnos y recriminarnos trayendo a la mente hechos ya pasados, que ocurrieron y que en un momento determinado nos hicieron sentir mal, que no tienen ningún sentido, porque lo único que hacemos en ese momento es aumentar nuestra inseguridad. Otro es dejar que los demás nos responsabilicen de lo que les ocurre, ¿no? De sus frustraciones, de sus inseguridades. Esto es muy frecuente, ¿eh? Esto es mucha gente que se siente mal y rápidamente te dice, no, tú tienes la culpa y tú te lo crees y ya hemos fastidiado. Eso es no creer en nosotros mismos. Otro es sufrir por aquello que ya no tiene solución. Oye, ya ha pasado, bueno, lo que puedo hacer es aprender, pero ¿para qué le voy a dar vueltas? ¿Para qué me voy a estar machacando constantemente? Sobre todo si, como dices, María Jesús, no sirve para que de eso extraigamos algo bueno, ¿no? Claro, aquí a veces lo malo es el entorno, que hay mucha gente que nos lo recuerda, ¿eh? Y te dice, ¿te das cuenta? Cuando te das cuenta de lo que acabas de hacer, es esto. No dejemos que los demás sean nuestros jueces. Esto es una de las cosas más claves que tenemos que aprender. Eso es lo que no debemos hacer. Lo que, no debemos podemos hacer. Y lo que debemos hacer es, primero, asumir que nos podemos equivocar. Es decir, una característica del ser humano es la fiabilidad. Es decir, podemos fallar, podemos equivocarnos. Es absurdo que nos machaquemos por esto, porque nos estaremos machacando prácticamente toda nuestra vida. Pero hay gente que no lo aprende, de verdad, y que cada vez que se equivoca, de nuevo están recriminándoselo a ellos o a los otros, ¿no? Bueno, asumir que habrá cosas que desconozcamos o que no sepamos hacer. Pues esto es normal, es decir, somos humanos, ¿lo sabemos hacer todo? Evidentemente no. Y cuando no tengamos ni idea, que pasará con cierta frecuencia, hombre, no vendría más sonreír un poco, ¿no? Es decir, pues te preguntan algo, no tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea? Pues no, hombre, si lo supiera todo, pues no estaría aquí, estaría en otra fase, en otro sitio, ¿no? Bueno, animarnos especialmente cuando todo parezca ir en nuestra contra, y esto es fundamental, lo hemos dicho varias veces, nos tenemos que pedir un esfuerzo, ¿vale? Pero no un resultado, porque a veces el resultado no depende tanto directamente de nosotros. Por supuesto, pensar en positivo, no como una forma de no ser realista, sino de intentar que las cosas siguen poniendo nuestra mente a nuestro favor. Es como cuando visualizamos algo en positivo. A la gente siempre le decimos, ¿tú qué quieres que suceda? Intenta visualizarlo, porque son órdenes que le estás dando a tu cerebro. Pero hazlo también en el presente, no vayas a coger y olvidarte un poquito de lo que puedes hacer ahora. Son imágenes. El cerebro, cuando, por ejemplo, vamos a hacer algo nuevo, trae a nuestra mente la imagen última parecida a lo que haya hecho. Si ante algo que tenemos que hacer, la imagen última que encuentra es una visualización nuestra en la que nos encuentra que estamos saliendo bien, y que estamos saliendo bien, no todo maravilloso, sino visualicemos que tenemos dificultades, que ponemos cara de duda, de incredulidad, de frustración, de preocupación, pero que salimos de eso es lo fundamental. Y que incluso si las cosas no son como queremos, a pesar de todo las seguimos asumiendo y aceptando bien, ¿no? Hay un tema que es fundamental en nuestra vida y es aceptar que las cosas a veces llegan más tarde de lo que nos gustaría. A veces ocurre con cierta frecuencia. Y muchas veces terminan llegando, otras no, pero lo normal es que si las perseguimos y confiamos en ellas, somos realistas, terminen llegando. Pero esto es un tema que hay mucha gente que no quiere. Es decir, la gente, por ejemplo, especialmente impulsiva, impaciente, que tiene que ser todo ya aquí, sin respetar los ritmos de los demás. Esto es una de las formas de machacarnos, de hundirnos en una depresión y en una tristeza profunda, efectivamente. Lo que pasa, María Jesús, que muchas veces, claro, es que estamos de alguna forma condicionados, porque vivimos en una sociedad donde, con las nuevas tecnologías de manera muy especial, lo queremos todo para allá. Y entonces, hasta cuestiones básicas, elementales sobre nosotros mismos, nos gustaría que se produjeran casi en décimas de segundo, porque lo deseamos, no sé, comportarnos, parecernos, ser de una forma determinada, y lo queremos para allá. Fíjate, hace poco hablando con los psiquiatras de nuestro equipo, que también hay, decían, ¿sabes por qué la gente quiere medicación? Porque hay a veces que la gente se siente mal y dice, no, pero que me quiero encontrar bien. Y tú dices, bueno, vamos a trabajarlo. No, pero lo quiero ya. Entonces, claro, cuando él piensa, bueno, si yo tomo una pastillita, voy a conseguir estar bien,
Pues ¿para qué voy a hacer un proceso que es más profundo, que va a ser más duradero, que... No, lo quiero todo de forma inmediata, pero fíjate que eso es una característica que lo que nos dice es que volvemos a la niñez. O sea, yo entiendo que un niño de 3 años quiera las cosas ya, y en este Camino momento, corto. y no admite ninguna otra. Vale, lo entiendo, incluso un adolescente. Pero que una persona adulta piense que yo puedo cambiar de una tristeza profunda a sentirme bien, o puedo cambiar en mi forma de ser, o puedo conseguir que esta persona que era insegura sea más segura, prácticamente en momentos, en horitas. A veces la gente te llama y te dice, bueno, y entonces, ¿esto en cuánto lo puedo conseguir? Te está diciendo algo muy complicado. O sea, imagínate una persona profundamente depresiva, pesimista, una persona muy negativa, muy insegura, y lo tiene muy claro. Dice, yo quiero ser una persona segura y una persona feliz, con la autoestima alta, con confianza en mí misma y tal. Y te dice, ¿y esto en cuántas sesiones? Y tú dices, hombre, intentamos siempre lo más corto posible. Ya, pero ya lo noto el primer día. Y dices, no, el primer día lo que te vas a encontrar es un poco, bueno, pues un poquito revuelta, ¿no? Es decir, porque vamos a ver qué está pasando en tu vida, qué es lo que ocurre, qué tal. Pero bueno, a lo mejor en 4 o 5 sesiones hemos tenido que cifrarlo para dar una respuesta, fijaros, Claro. Alicia y Begoña. O sea, la gente me lo pregunta tanto que dices, ¿pero cuánto vamos a tardar? Y hemos visto que unas 10 horas, normalmente 10 horas de trabajo, suelen ser 10 sesiones, pues alguna a la semana y tal, 2 meses y medio, 3 meses. En 10 horas la gente es cuando empieza a notar ese cambio fundamental, cuando es un tema difícil, porque te exigen que le digas cuánto. Cada persona luego tiene sus singularidades, ¿no? Pero efectivamente, uno de los grandes problemas es que queremos las cosas ya, en el momento, y además de la forma que nosotros nos imaginamos. María Jesús, pero estábamos hablando de lo de la confianza y estaba pensando, hay gente, pues que es verdad que a lo mejor no tiene que ver directamente, pero hay gente que no tiene éxito en las cosas que hace, y es más difícil tener confianza, o no tiene relación. A ver, yo siempre digo algo que molesta mucho a los que tienen mucho éxito. Y es que el éxito no es sinónimo de valía, que a veces es una casualidad y en ocasiones incluso una injusticia. Entonces, ¿qué depende de tener éxito en la vida? ¿Tener éxito es alcanzar un determinado estatus, una posición? Si soy director general, ¿tengo éxito? Pues oye, un director general manda a 900 sin éxito. O sea, esto es complicado. No, el éxito tiene que ser interno. El éxito en nuestra vida tiene que ser, ¿qué me propongo? Sentirme bien. Tener coherencia, sentir que soy fiel, por ejemplo, pues a mis opiniones, a mis creencias, perfecto. Eso es tener éxito. El éxito social, ese es complicado, a veces es efímero, a veces comentamos es tremendamente injusto. Como midamos nuestra seguridad, nuestra felicidad por el éxito que vamos a alcanzar, lo tenemos muy complicado. El éxito tiene que ser interno, las metas y los objetivos también tienen que ser internos. Muchas personas tenemos en psicología que tuvieron un éxito grandioso, descomunal, de repente, pues por una serie de circunstancias que se pudieron dar. Y al cabo de los años son las personas que más nos cuesta sacar. O sea, después de ese aparente éxito, que se lo creyeron y que pensaron que ya todo iba a ir en la vida bien, han sentido un fracaso enorme al no estar siempre en la misma situación, y eso es algo que les cuesta mucho asumir. El éxito es sentirte bien, el éxito es sonreír, conseguir lo que tú has querido ese día. Pero lo que has querido es trabajar bien, estar con Alipio, con Begoña, te vienes aquí, disfrutas, estamos un día de fiesta. Ese es el éxito. Lo otro es una trampa que puede resultarnos carísima. Y eso puede venir porque quizás nos fijamos objetivos en fin, que no están a nuestro alcance o que no lo están fácilmente o que pensamos que se consiguen en poco tiempo y es a lo mejor fruto de una trayectoria o de... Claro, es decir, eso sucede porque no asumimos las limitaciones que tenemos como seres humanos y porque además, igual que nos comentaba un poquito antes Carmen, porque la gente escucha esto en YouTube y tal, pero la gente quiere distraerse, quiere pasarlo bien y quiere ver cosas que tengan éxito. ¿Por qué la canción Despacito sigue? Porque ha tenido éxito y entonces parece que ya nos pone de buen ánimo, tal, no sé qué. Y mucha gente joven que dice, bueno, y yo tengo una idea y con eso ya tengo que tener éxito, porque lo que ve en los medios es la gente que triunfa y entonces coge y lo asimila. Y el éxito, cuando es real y es auténtico, significa esfuerzo. Y estamos en una sociedad donde la gente, no pensemos que están tan dispuestos a desarrollar un esfuerzo importante. Una de las cosas que trabajamos más con la gente joven, adolescentes y niños es la capacidad del esfuerzo y de la resistencia. Y además lo que les enseñamos, y esto luego lo terminan viendo, que la felicidad nunca está en las cosas fáciles. Eso es muy efímero. El éxito a veces es muy efímero. La felicidad está en conseguir las cosas complicadas a través de las dificultades. Eso es lo que te enseña realmente en la vida. Somos humanos y no lo admitimos.
lo vamos a tener complicado. Pues al final se trata de eso, de conseguir la felicidad, pero la receta es complicada y nos la va dosificando cada semana. Poquito a poco. María Jesús Alabarreyes. Pues la semana que viene te esperamos para que nos sigas encaminando. Encantada, porque siempre son momentos felices para mí. Igualmente. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, María Jesús.